Muy buenas, mi nombre es Marco Antonio Saucedo. Como ustedes verán, ya iniciamos el curso de análisis matricial con MATCAD, versión 6.0. Esta es nuestra segunda clase y aclarar también que este curso es de manera gratuita, no tiene costo alguno. Eh, Como verán, ya pasamos al primer punto, matrices, el análisis o sea, un pequeño repaso de matrices con MATCAD. Lo que sí se me pasó fue el de las tablas, utilizarlas. Vamos a explicarlo ahora. Luego también teníamos el que usamos las funciones y for, las funciones de programación, ¿cierto? También nos basamos en, bueno, no nos toca entrar a este punto en realidad, ¿no? Pero voy a complementar acá en este punto el de las tablas, ya que se me olvidó, eh, antes de entrar al punto 3. Bueno, en primera instancia dimos un pequeño repaso, como se dijo, de las matrices, eh, sacamos sus determinantes, el elemento de una matriz y todo ello, ¿cierto? Matrices con variables y todo ello. Matriz transpuesta. Eh, para los vectores también lo mismo hicimos, pero acá voy a empezar a responder este pequeño punto en la que se me pide que eh, puedo introducir una matriz de 25 por 25, 30 por 30. Me dice el amigo, muchas gracias por verlo. Israel Cuadrilla me pregunta sin necesidad de poder programarlo, me dice no. Eh, Me dice que introduzca una matriz de 25 por 25 o 30 por 30 o 40 por 40. Bueno, antes de entrar a las tablas lo puedo responder ese punto. Eh, Voy a dejarlo de esa manera. Supongo que que te refieres a este caso. Eh, por ejemplo, yo introduzco una matriz y hasta lo mucho que puede entrar creo que es hasta 12 por 12, ¿cierto? Hasta 12 por 12 puede entrar. Y, y pues yo quiero, como me indicas, de 25 por 25. Bueno, lo más lógico, lo razonable sería introducir más, más filas o más columnas. En este caso voy a introducir más columnas. Fíjate que voy a ir incrementando cada vez más. O sea, esto es de forma manual, ¿no? Estoy añadiéndolo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí tengo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta acá yo tengo 30, ¿no? Supongo que eso es lo que debes estar consultándome. Es de esa manera como introduzco. O sea, acá es donde debo aumentarla, las filas o las columnas. Aquí está aumentando columnas. Si yo quiero aumentar filas, por ejemplo acá o acá, me posiciono en donde yo quiero aumentarlo. Si quiero aumentarlo por debajo, por encima, que me pregunta. Si aumento, aquí lo colocaré para que nos guiemos, lo llamaré A. Por ejemplo, si quiero aumentar por encima de la letra A, entonces acá me dice aumentar por encima. Ahí está. Si me posiciono otra vez en el punto A, insertamos por debajo y por debajo va incrementando, ¿no? Así yo podría tener, sin necesidad de programarlo, una matriz de 30 por 30, ¿no? O la cantidad que tú quieras, utilizando eh, estos pequeños iconos en la que dice que aumente o hasta que pueda borrar las columnas, ¿no? Entonces, la cantidad que tú quieres vas a ir aumentando de esa manera. Me posiciono acá, aumento, aumento y así sucesivamente. ¿Ya? O sea, aquí ya va a ser, esta es una matriz de 30 por no sé cuánto. Eh, Voy a comprimirlo para darme de cuenta. Fíjate, si yo le comprimo, voy a comprimir más. Acá también lo voy a comprimir. Ahí está.
Cuando lo comprimo aparece directamente los números por encima, ¿ya? Efectivamente hemos indicado que el MATCAD empieza desde cero hasta 29. ¿Cuántas columnas tendría? 30. Acá yo tengo desde cero hasta 14, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir cuántas filas yo tengo? 15, ¿no? Porque si sumamos desde acá va a ser, o si es que empezamos a numerarlo desde cero, vamos a tener 15 filas, ¿cierto? Cuando lo comprimo aparece por si acaso esos números, ¿no? Esos números de acá, estos números de acá. Bueno, no sé si esa era la pregunta para el amigo Israel Cuadrilla, ¿ya? Pero acá el problema va a ser que te debes introducir manualmente todos tus datos, ¿no? Todos tus datos debes introducir manualmente, porque no tienes que programarlo como tú dices. Bueno, voy a seguir continuando. Lo que sí me he olvidado son el uso de las tablas, ¿ya? El uso de las tablas es seguir trabajando en esta pestaña de funciones y tablas, donde dice no, y vamos a insertar una tabla. A ver, ¿cómo vamos a utilizarlo? Me voy a guiar de la siguiente manera. Voy a suponer que yo tengo un montón de barras, diferentes barras, para este ejemplo así simple. No sé, diremos 5 barras, diremos. Estas barras de acero, ¿no? Va a tener sus características de su longitud, su diámetro. ¿Qué más podría tener? Longitud, diámetro. También llamaremos peso, ¿no? Esta es la barra 1, la barra 2, la barra 3, la barra 4, la barra 5. Vamos a dar de forma aleatoria todos los datos de longitud, diámetro, peso para cada una de estas barras, ¿ya? Entonces, en primera instancia vamos a colocar barra, ¿ya? Barra. Luego tendríamos que colocar longitud de esa barra, longitud. Si que es long podemos colocar solamente L. El diámetro podemos representarlo con un D. Y el peso podemos representar con P. En la barra las unidades no tiene unidades, ¿ya? Entonces puedo decir barra 1, barra 2, barra 3. Aquí me faltan más barras. Entonces lo mismo que añadir más matrices, ¿no? Entonces acá dice insertar por debajo, sí. 4 va a ser con ello. Y 5 con la última fila. Entonces aquí tengo barra 4, barra 5, listo. Luego tengo la longitud. ¿En qué unidades va a estar? Lo diremos que en este caso vamos a introducir en metros. Para la primera barra diremos que va a ser 10 metros, para la segunda barra que va a ser 5 metros, aquí diremos que va a ser 6 metros, esto diremos que va a ser 3 metros, esto va a ser, no sé, 4.5 metros. El diámetro lo vamos a trabajar en milímetros. Diremos que este va a ser 20 milímetros, esto va a ser, digamos, 16 milímetros, este 12 milímetros, este, no sé, 10 milímetros, esto diremos, no sé, 25 milímetros. El peso lo diremos así, estamos al azar, estamos trabajando, ¿no? El peso diremos que vamos a trabajar en unidades de kilogramos. Para uno de 20 milímetros diremos que va a ser 0.5, el otro que va a ser 0.4, el otro va a ser 0.3, no sé, estoy dando al azar nada más, 0.4, 0.35, digamos, sí, ya. Aquí veremos 0.75, así para que sea un poquito diferente a las demás. Listo. Bien. Hasta ahorita es simplemente llenar, si se han dado cuenta. Es llenar, nada más creamos una tabla y llenamos los datos. ¿Qué más podemos obtener? Para este caso,
voy a explicarlo. Ahí donde indica barra, todo esto, prácticamente esto ya es un vector, ya ahí está la barra, y su contenido será pues ese 1, 2, 3, 4, 5, todo ello. Lo mismo ocurre para la longitud, ¿ya? Lo mismo ocurre para la longitud. Aquí está 10, aquí está 5, aquí está 6, aquí está 3, aquí está 4.5, y sus unidades están en metros. Lo mismo ocurre para el diámetro, lo mismo ocurre para el peso, ya, lo mismo. O sea, esto es otro vector, y el otro también, el del peso, también es otro vector, ya. Entonces, si se trata como vectores, yo tengo algunas propiedades que yo usé cuando estábamos analizando o observando a vectores, en el que cuando queríamos sacar sus unidades, ¿te acordarás? Al utilizar sus índices, en qué posición queremos, por ejemplo, para la posición 2, longitud, ¿cuánto vale? Decíamos, ¿no? Se puede utilizar. Por ejemplo, si yo quiero sacar, aquí por ejemplo, quiero sacar la columna de quién, de la posición 0, porque todo eso empieza con posición 0. Diremos de la barra, que me tiene que dar todos los vectores como he indicado acá. Lo mismo tendría que ser ¿para qué? Para la longitud, ¿no? Para la longitud. Ahí está. Lo mismo tendría que ser para el diámetro. Ya, lo mismo para el diámetro, ¿cierto? Aquí está metros, fíjate que aquí está milímetros, entonces aquí puedo cambiar las unidades, introduciendo milímetros, y cambia automáticamente todo. Entonces, ¿qué más podemos obtener? ¿Qué más podemos saber de este caso? Funciona todos los criterios que hemos trabajado para vectores, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo yo puedo querer yo sacar de la barra el de la posición, ya trabajamos en esto, en la posición 0, que tendría que darme el valor de 1, ¿cierto? Si yo quisiera sacar el de la longitud, yo me voy otra vez acá, el de la posición, por ejemplo, 3, ¿cuánto me tendría que dar? Me tendría que dar el valor de 3 metros, ¿no? Porque 0, 1, 2, 3 empieza, ¿no ves? 0, 1, 2, 3. La posición 3 corresponde a 3 metros. Si yo quiero cambiar acá, por ejemplo, a 6, no existe, porque no hay posición 6. Es por eso que aparece del color rojo. Entonces, pero sí aparecería para la posición número 4. ¿Cuánto tendría que ser? 4.5. ¿No? Entonces todos los casos de la matriz que utilizamos, del vector las propiedades del vector que utilizamos el anterior, se puede también utilizar acá. Por ejemplo, ¿qué era el de las? Si quería saber por ejemplo, el de la barra, me manda el último índice que se ha utilizado en el vector 4, porque empieza 0, 1, 2, 3, 4, ¿no ven? Si utilizamos length, por ejemplo, length para L, ¿qué me botaría? Me bota 5. Me bota la cantidad de elementos que tiene esta longitud, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos tiene. Entonces cumple todo ello, ¿no? Para la tabla entonces sigue funcionando. Hay que tener solamente esta cuestión, que se maneja como vectores, ¿no? Como se maneja como vectores, entonces se puede obtener el elemento de cada vector, ¿no ve?
¿Ya? ¿Qué más? Por el momento creo que no tengo ningún otro caso. Esto ya lo explicamos en el primer video, solamente estoy complementando aquel de las tablas, ¿no? Voy a pasarme al análisis matricial en el punto 3, ¿ya? Tal vez me haya olvidado algún punto, voy a ir complementando, ¿ya? En el punto 3 y con 3.1 vamos a irnos. Entonces yo me voy a ubicar acá. Ya, me voy a ir acá en formato de texto, voy a poner una grilla, un poquito más lo voy a agrandar, que sea 14, listo, que sea, listo. Aplicación al análisis matricial, vamos a introducir nudos, coordenadas y desplazamientos y fuerzas, pero antes debo explicar el ejercicio en la que cómo se está resolviendo. Explico este. Me voy a basar con este primer ejemplo. Se supone que lo que vamos a programar va a servir para cualquier tipo de search, pero nos vamos a basar bajo un ejemplo por el momento, ¿ya? Este es el ejemplo que me pide resolver. Bueno, aquí no tengo el dato de módulo de elasticidad. Bueno, vamos a suponer que está a 0. Tengo las fuerzas externas que son de color azul, tengo sus apoyos fijos o apoyos móviles, en este caso ambos son fijos, de color rojo, las barras de color negro, las distancias de color verde, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer como primera instancia? Voy a numerar los nudos y las barras de la estructura, ¿ya? Entonces, creo que esto puede subir un poco. Un poco más. Creo que no. Ya. Entonces empiezo a numerarlo. Ahí está mi estructura. Me olvido de los apoyos, de las restricciones. Empiezo a numerarlas. La numeración puede ser a la forma que tú quieras. En este caso yo estoy agarrando 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 4 nudos. ¿Ya? Y también me dijo que debo de numerar barras. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 barras. Yo voy a dar el sentido. No interesa a cuál lado tú lo des, ¿no? Pero siempre y cuando tienes que dar esa dirección. Esto posiblemente podría haber ido en otro sentido, pero yo me dije que vaya en forma creciente, creciente, creciente y creciente, ¿ya? Todos los sentidos en forma creciente. No es una obligación, es simplemente, bueno, depende de cada uno, ¿no? De todas maneras va a dar el mismo resultado. Bien, entonces me voy en el paso número 2. Esto es sencillo, simplemente numeramos barras y nudos y también le damos el sentido. Paso número 2 es la numeración de grados de libertad. Bueno, se supone que este nudo, por ejemplo el nudo X, tiene un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y, ¿ve? Entonces, aquí voy a agrandar un poco. Tengo que de alguna manera dar nombre, ¿no ve? A los lugares, los sentidos que se van a desplazar. Tengo que dar un nombre. Puedo darle de manera algebraica o de manera numérica. Yo voy a dar de manera numérica, que es mejor, bajo una fórmula que es 2. En este caso, fíjate que yo tengo que darle un nombre a este sentido, como se muestra, pero va a ser 2 veces x menos 1 para este sentido y en el otro 2 veces x. X, que es el número de nudo. Este es el nudo X. Acá tengo el nudo Y. Es la misma fórmula, pero cambiado
En vez de x es y, 2 veces y menos 1 para la dirección x, 2 veces y para la dirección y. Expliquemos con un con una barra. Vamos a agarrar la barra 1 como se muestra. ¿Ya? La barra 1 agarramos, esa barra 1 es esta barra 1. Tiene los nudos 1 y 2, ¿no? Tiene los nudos 1 y 2 en la que se está conectando. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Cómo era la fórmula aquí? Era 2 veces x menos 1, ¿cierto? Pero aquí sería 2 por 1, porque x era el número del nudo. Menos 1, ¿cuánto da? 1. Ese es ese valor que yo le estoy dando. Aquí era 2 veces x, o sea, 2 por 1. O sea, ese es ese valor que está ahí. Lo mismo ocurre acá. 2 veces, en aquí era 2 veces, en este caso 2 por 2 menos 1. ¿Cuánto es eso? 3. Ese 3 se está mostrando acá. Y aquí simplemente era 2 por 2, así era la fórmula. ¿Y eso cuánto es? 4. Vamos a ver si es 4. Esta es 4, ¿no? Entonces es la misma fórmula en la que vamos a utilizar para cada una de las barras. Por ejemplo, una vez más, para la barra 2. Para la barra 2, observo que la barra 2 está conectado el nudo 1 y el nudo 3, ¿cierto? El nudo 1 y el nudo 3. Entonces aquí está la barra 2. Aquí el nudo 1 es la misma fórmula que acá. 2 veces 2 por 1 menos 1 me da 1. 2 por 1 me da 2. Acá en esta otra parte sería 2 por 3 menos 1, ¿cierto? 2 por 3, 6, menos 1, 5. Es ese que refleja ahí. Aquí simplemente es 2 por 3 y ese es el resultado, ¿no? Para cada una de las barras se realiza esa misma forma de nombrar a cada uno de sus grados de libertad. ¿Ya? A cada una. Va a ser para la barra 2, digo para la barra 3, para la barra 4, para la barra 5, ¿ya? Bueno, una vez numerado, aquí le estoy discretizando a cada una de las barras para que sea entendible, ¿no ve? Pero esto lo voy a volver a unirlo, aquí me voy a adelantar un poquito antes de explicar eso. Lo voy a unir y aparece de esta manera ya la estructura, ¿no? Ya ese de color verde sabemos que es el nombre de los grados de libertad, ¿no? Aquí también tengo aquí, y también estoy introduciéndolo las reacciones y como vectores. Ahí en los de color azul sabemos que son las fuerzas externas. Pero aquí ya está armado, ¿no? O ya unido en todas las barritas. Bueno, luego ¿qué se hace? El paso 2, fíjate que hasta aquí yo supongo que no hay mucha no hay dudas acá, pero si es que hubiese, pues me lo dicen. Para las coordenadas, fíjate que debemos introducir ahora las coordenadas. Nada complicado para cada uno de los nudos, simplemente es ver dónde está ese nudo. Por ejemplo, para este nudo 1, sus coordenadas va a ser, aquí está el origen. Entonces acá va a ser para x vale 0 y para y vale 3. Seguro que eso debe estar reflejando en esta tablita. Para x es 0 y para y es 3, ¿no? Entonces así simplemente llenamos cada uno de los nudos. Para las fuerzas, el vector fuerza se lo arma ese tipo de vector, pero ¿cómo se obtiene? Debo ser claro que aquí empieza desde 1, 2, 3, 4, 9, desde 1, no así como en el MATCAT, que empieza desde 0. Teniendo en cuenta este tipo de numeración, F1 sería la fuerza en la dirección
en la dirección del eje 1 lo voy a hablar. F2, la fuerza en la dirección del eje 2, ¿ya? F3, la fuerza en la dirección del eje 3, F4, la fuerza en la dirección del eje 4, supongo que se entiende. Por ejemplo, F1, en F1 aparece R1, ¿no ve? Es por la restricción, o por el apoyo fijo que tiene esa reacción, ¿no ve? Entonces tiene el mismo sentido, por lo tanto va a ser R1. F2, F2 que va que va de forma creciente, o aquí tengo R2, tiene el mismo sentido que también va en forma creciente, entonces R2, ¿no? F3, tengo que ver si existe fuerza en el eje 3. En el eje 3 no existe fuerza en el eje 3, es por eso que se coloca 0. F4, en el F4 sí existe, esto está movido, ¿no ves? Yo le he movido para que se pueda entender un poco. Viendo el enunciado, este 40 está acá, ¿no? Bueno, supongo que se sobreentiende eso. Ese 40 tiene la misma dirección que 40, pero distinto sentido. Entonces en acá me he equivocado, ¿no ven? ¿Cuánto debía ser? No debía ser 40, sino debía haber sido menos 40, menos 40 debía haber sido. Aquí también debía haber sido menos 50, lo vas a revisar. Ya, entonces menos 40, porque tiene sentido contrario al eje 4. F5, voy a ver el eje 5. F5 tiene el mismo sentido que el eje 5. ¿Y cuánto es? 30 positivo. F6, fíjate que te decía que esto va hacia abajo y este va hacia arriba. Menos 50. F7. F7 tiene el mismo sentido que R7. Entonces, pues por ello que lo coloco positivo. Y R8 también es el mismo sentido que el eje 8. Positivo también. ¿Ya? Bien. ¿Qué más aparece? A ver, vector desplazamiento. Ya, vamos a calcular el vector desplazamiento. O vamos a armar el vector desplazamiento. Fíjate que siempre manejamos como vectores. En análisis matricial todo tiene que ser vectores y matrices, ¿cierto? Ahora U1 dice. Ahora los desplazamientos tengo que llenar preguntándome si es que se desplaza en ese sentido o no. Ya, por ejemplo, U1, ¿qué quiere decir? Desplazamiento en el eje 1. Se desplaza en el eje 1, tiene un apoyo fijo. Entonces el apoyo fijo va a evitar que se desplace, ¿no ve? Entonces por eso coloco yo 0, ¿cierto? U2. U2 puede desplazarse en la dirección vertical o en la dirección del eje 2. No se puede desplazar porque se trata de un apoyo fijo. Es por ello que se coloca 0. U3, que es acá. Vemos acá, este nudo puede desplazarse tanto en la vertical, en la horizontal como en la vertical. No hay nada que lo evite, ¿cierto? Entonces, es por ello que digo, si se desplaza, ¿y sabes cuánto vale? No sé, entonces por ello que coloco yo U3. U4, también sé que se desplaza, posiblemente sea arriba o abajo. No sé, pero a cuál lado, en qué sentido, además no sé cuánto vale. Pero creo que lo llamo U4. U5 lo mismo, U6 lo mismo. U7, ¿por qué 0? Y U8, ¿por qué 0? Porque tengo un apoyo fijo, ¿cierto? Tengo un apoyo fijo y por ello que se coloca 0 y 0. Lo que se evita que esta restricción haya desplazamientos en el eje 7 como en el eje 8. ¿Ya? Bueno, en este caso voy a trabajar en unidades de metro, estoy indicando, ¿no? Aquí las unidades son en kilonewton. El objetivo siempre es hallar en primera instancia los desplazamientos, ¿no? Hay que encontrar los desplazamientos, después las reacciones. Bueno, ahora lo que me falta es, bueno, antes de irme al paso 4 voy a tratar de llegar hasta el paso 3 en mi MATCAD, ¿ya? Suponiendo que se ha entendido. Si no se ha entendido, por favor me la dicen, o alguna parte que quieran que se la aclare, por favor lo explico, no pasa nada. Con un mensajito me lo manda y lo explico. Bien, voy a agarrármelo este grafiquito, voy a copiármelo, me lo voy a llevar acá
como dice este primer paso, vamos a introducir nudos, coordenadas y desplazamientos. Bien, para ello, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar ahora tabla. Voy a utilizar una tabla porque es mucho mejor introducir los datos mediante una tabla, ¿no ven? Entonces yo voy a introducir, si me falta voy a añadirlo. Tengo un pequeño problemita acá. Perdón. Nudo. Ahí está. Así lo voy a llamar. Nudo. También voy a llamarlo acá. No sé, voy a llamarlo. ¿Qué más tenemos que sacar? Coordenada en X, ¿no? El valor de X, el valor de Y. ¿Qué más? Tengo que introducir las fuerzas, ¿no? Entonces voy a insertar hacia la derecha una fuerza F de X, ¿no ve? Una fuerza F de Y. ¿Qué más tengo que introducir de un nudo? Por ejemplo, veremos. Hablaré del nudo 1, ¿ya? Del nudo 1, que es este, ¿cierto? Es este el nudo 1. De ese nudo 1, ¿qué es lo que quiero? Su coordenada. ¿Cuánto es su coordenada? Si este es el origen, ya hemos indicado que es en X es 0 y en Y es 3. En X es 0, en Y es 3. Estas F de X y F de Y que indica ahí son fuerzas externas, por si acaso, ¿ya? No son las reacciones. Entonces, aquí no tengo fuerza externa más que reacciones, por lo tanto yo coloco, no tengo fuerza en X, no tengo fuerza en Y. ¿Qué más? Existe una restricción en ese punto. ¿Cómo lo voy a definir eso? Entonces yo voy a aumentar unas dos más porque hay dos tipos de dos restricciones, ¿no ven? Puede haber dos restricciones, tanto la restricción en X, ¿está? Si el nombre que nosotros queramos puede ser la restricción en X, la restricción en Y. Ahora tengo que decir, aquí no puedo, ¿cómo lo voy a decir aquí? No puedo decir, ¿puedo anotarlo? ¿Hay restricción en X? Sí, existe la restricción en X. ¿Existe la restricción en Y? Sí, existe la restricción en Y. Ahorita vamos a ir hablando de esa partecita. Así por el momento lo llenaremos, ¿ya? Las unidades acá, en el nudo, por supuesto que no existen unidades. Aquí las unidades en X, depende, en este caso estamos en metros, entonces metros. Aquí fuerza en X, kilonewton se ve. Aquí también vamos a introducir kilonewton. Aquí no tiene unidad, ¿no? ¿No? Simplemente es decir si es que existe restricción, sí o no, nada más. ¿Ya? El problema de las tablas es que no aceptan letras, ¿no? No aceptan letras. Y si aceptaría tendría que yo colocarlos de la siguiente manera. Control T. Y sí. Creo que aquí no funciona para anotarlos. Entonces anotarán por el momento con sí. Existe restricción. Por ejemplo, para el nudo 2. El nudo 2, coordenada en X. ¿Cuánto es su coordenada en X? Si lo observas, en X tiene 5, en Y tiene 9. Entonces 5 y 9, ¿no? En F de X, a ver, F de X, ¿existe fuerza en X? Nos preguntamos, ¿no? No existe fuerza en X. Fuerza en Y, ¿existe? Sí existe. ¿Cuánto es? 40, pero es negativo, ¿no ve? 40 negativo. ¿Existe restricción? No, no existe, entonces yo diría aquí no. Aquí diría no, ¿cierto? Vamos para el número 3, para el nudo 3. En el nudo 3, ¿existe fuerza en X? Perdón, ¿cuánto es su coordenada en X? El nudo 3 en X tiene 9, yo veo, 9 metros. En Y yo veo que tiene 6, ¿ya? ¿Y cuánto es F de X? F de X, ahí yo veo que existe fuerza en X que es 30, ¿no? Ese de color azul. Y también existe fuerza en Y que es menos 50. ¿Existe restricción ahí? Bueno, no existe, ¿cierto? Vamos con el otro nudo, nudo 4, el último nudo. El nudo 4,
Su coordenada en X yo veo que es 0. Su coordenada en Y, ¿cuánto es su coordenada en Y? Estoy mal. Su coordenada en X vale 10. ¿No? Vale 10. 5 más 4 más 1, 10. Y en Y vale 0, eso sí es 0. En X, ¿existe fuerza en X? No, sí existe restricción. Aquí existe, no. ¿Existe restricción? Sí, existe en X. ¿Existe restricción en Y? Sí, existe. ¿Cuál es el problema de la tabla? Que no acepta letras, como dije, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo voy a decir control T. Si existe existe restricción, el sí, ¿no ve? Vamos a darle un valor que sea 1, ¿ya? Es lo que se hace, ¿no? No existe o sea, el no, vamos a darle un valor de 0, ¿ya? Entonces acá dice sí, ¿no? Entonces vamos a darle 1, aquí dice, vamos a darle 1, aquí dice no, vamos a darle 0, vamos a darle 0, aquí vamos a darle 0, 0 y aquí existe también, este es 1, este es 1, ¿no? Ahí está. Estas son las para el tema de las restricciones. Si existe es 1, si no existe es 0. Listo. Nada difícil de llenar la tabla, ya nada difícil. Pero ¿qué pasa ahora acá? Según esto, según la guía, es pues las fuerzas tienen que trabajar como vectores. O sea, tengo que armar como vectores y los vectores, como, los desplazamientos también como vectores. Ahí yo tengo un pequeño problema. Tengo un problema ahí. Aquí yo no estoy trabajando. Yo no veo, aquí sí veo vector, como dije, pero es vector de fuerzas en Y, vector de fuerzas en X. Mientras que en acá es, sabemos que este es en X, en Y, en X, en Y, en X, en Y, así está combinado, ¿no ve? Para este caso todos los impares son las fuerzas en X, ¿no ve? Todos los pares son las fuerzas en Y. Entonces, ¿cómo lo voy a armar ahora esa parte? ¿Cómo lo voy a armar? ¿Cómo lo voy a estructurar? Porque necesito programarlo. Esto va a ser para el usuario. Él lo va a introducir esta tabla. Nada complicado, sencillo de introducir. Seguía con el problema, tal, simplemente lleno. Pero nosotros debemos de programarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? Muy bien. Tengo el siguiente problema entonces. Voy a explicarlo un poco. Tengo aquí, por ejemplo, voy a subir un poquito más. Voy a subir. F de X, por ejemplo, para el nudo 1, aquí que yo he colocado 0, ¿de dónde he sacado? De aquí, ¿no ve? Aquí no había fuerza externa, entonces esto representa F1. Esto representa F2, F3, F4, F5, ¿no es? F6, F7 y F8. O voy a hacerlo de esta manera para que se entienda. F1, F2, F3, perdón, F2, F4, F6, F8. Y mi vector fuerza F, ¿cómo tiene que ser? Mi vector fuerza F tiene que ser F2, F4, F6, F8, F1, F3, F5, F7. ¿Sí o no? Así tiene que ser.
mi vector, bueno, checo, ya. Así tengo que armar. O sea, tengo que traer yo este F1 acá, este F2 acá, F3, o sea, tengo que intercalar, ¿te estás dando cuenta? Estoy intercalando para poder armar mi vector F, ¿no ve? Tengo que intercalar. Si es así, entonces, ¿cuántos elementos tiene este vector fuerza? Tengo de 1 hasta 8, 8 elementos. ¿Cómo lo puedo saber rápidamente? ¿Cuántos nudos tengo? 4 nudos. Si lo multiplico por 2 es 8. Si tengo 10 nudos voy a tener 10 fuerzas. Si tengo 6 nudos voy a tener 12 fuerzas, ¿no ve? ¿Por qué multiplico por 2? Porque estoy multiplicando por 2, 4 por 2 igual 8. Entonces voy a tener 8 fuerzas. Ahí estoy indicando, ¿no ve? ¿Por qué estoy multiplicando por 2? Porque tiene 2 grados de libertad. 1, 2, por 2, 8. Ya, por si acaso. Entonces, ya sé más o menos cómo voy a armar este F1, ese F2, F3, todo eso, ¿no ve? Tengo que intercalar con los datos que yo tengo. Tengo el vector f de x, ¿no ve? Tengo el vector f de x. Tengo el vector f de y, ¿no ve? Tengo los nudos. Mi objetivo es armar este vector f. El vector f tengo que armar. ¿Cuál es el problema ahora? Uno de los problemas del MATCAD, o bueno, no problema, sino que empieza de su subíndice no empieza de 1, sino empieza de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así va a ser. Entonces va a empezar desde 0, ¿no ve? Así que si quiero tener 8 elementos, tengo que tener en cuenta que va a empezar desde 0 hasta 7. Ese es uno de los observaciones que tengo que ver. ¿Qué más? Tengo que observar lo siguiente. Tengo que armar este vector, ¿no? Tengo que armar ese vector. ¿Cómo puedo armar? ¿Cuál sería la observación? Que veo yo esto, 0, 2. Estoy viendo con los subíndices que me da el MATCAD. No así lo que yo anoto desde 1, sino con el MATCAD. Donde es 0, donde es 2, donde es 4, donde es 6, donde es hubiera más. Son pares, donde son pares representan a los vectores, a los elementos del vector f de x, ¿o no? Es para este caso, para este, ¿cierto? Yo veo eso. Otro, los f de y son, este f2 sería en este caso los impares, ¿no ve? Para mi caso, los impares. Aquí son los impares. Este y este corresponden al vector f de y. O sea, estos son, hay que ubicarlo en posiciones impar, ¿no? En posición impar hay que ubicar. Y este otro en posición par. ¿Ya? Tengo que tener esa observación, entonces, muy importante, posición impar y posición par. Ya tengo más o menos idea de qué es lo que voy a hacer. Entonces, ya lo tengo preparado el flujograma, no vamos a complicar mucho en armarlo, simplemente te voy a mostrar. Es una propuesta que yo te voy a dar. Por supuesto que hay muchas formas de programarlo. Veremos entonces cuál es el flujograma que vamos a utilizar para este caso. Voy a armar el vector fuerza, que es este. Voy a armar el vector fuerza. ¿Ya? ¿Qué datos tengo que tener? El número de nudos. ¿Puedo obtener el número de nudos? Sí, puedo obtener el número de nudos. ¿Cómo lo obtengo? El número de nudos se obtiene de la siguiente manera. Length, ¿te acuerdas de eso? Length, ¿de qué es en este caso?
de nudo, ¿cuánto va a ser? 4. Tengo el número de nudos. ¿A eso qué lo puedo llamar? N, como dice, porque nos guiemos, lo llamaré N. N es igual. Perdón. N es igual. Ahí está. Listo. Aquí tengo que tener como dato número de nudos. Esto puede variar, por ejemplo, puede ir aumentando o quitando. Si lo quito, borrar filas, diremos. ¿Cuántos nudos hay? 3 nudos. ¿Cierto? Entonces tengo ya el dato de los números de nudos. Es dato. ¿Ya? Entonces yo voy a volver atrás. Ahí está. 4 nudos en este caso. Puedo seguir aumentando más nudos y para leer eso tranquilamente. ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Dice. Esto lo borraré. Necesito el vector f de x. Efectivamente yo tengo ese vector. Aquí está. Vector f de x. Aquí está, ¿no? Está como dato. ¿Qué más necesito? Vector f de y. Ahí está mi vector f de y. Listo. Ahora voy a empezar a programar. Entonces yo voy a guiarme con esto. Tal y cual, y la prueba la vamos a hacer al último. Entonces yo estoy creando vector fuerza con este flujograma. Entonces yo simplemente puedo llamarlo f o vector fuerza. Lo llamaré simplemente f, ¿ya? Es el vector fuerza. El vector fuerza es igual, me voy aquí en entrada, perdón, en matemática, funciones, matemática, en programación, y empiezo como me indican, for, ¿no? For, ya listo, simplemente habilito, bueno, no era for, era otra nomenclatura, pero bueno, para entender for, voy a darle mi variable i, ya, va a ser i. Vamos a empezar, tengo que armar mi vector fuerza, ¿no ve? Sé que este i va a ser mi subíndice, mi f sub i, ¿no ve? ¿Desde qué número empieza? En este caso, desde 0 empieza, ¿no ve? Luego, desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 2 por n, ya tengo n, ahí arriba está, 2 por n menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque 2 por n es igual a 8, va a leer hasta 8, pero si yo no quiero hasta 8, quiero hasta 7, entonces tengo que restarlo menos 1, porque empieza desde 0, como indicado. Listo. Luego me dice que tengo que sacar una pequeña función if, ¿no? Si y es par. Ahora tengo que ver, ¿cómo tengo que ver si es par o no? ¿Cómo lo voy a ver? Sabemos que la división de un par siempre es entero, entonces de ahí voy a partir. If y quiero dividir entre 2, me voy en acá en operadores, creo que es aquí está, pertenece. ¿A qué tiene que pertenecer? Tiene que pertenecer pues a los números enteros. Ahí está, ¿no? Si pertenece a los números enteros, entonces si es que sí, entonces mi vector fuerza, ¿ya? Mi vector fuerza, en este caso, no mi vector fuerza, sino mi elemento f, que es parte del vector fuerza, f sub, aquí lo voy a llamarle mi f sub i, ¿ya? Mi f sub i va a tener el valor de ¿qué? Va a tener el valor de f de x, o sea, mi f, vector f, aquí, ¿cuál es ese f de x? Este vector f de x, ¿ya? Ese vector f de x, pero con su subíndice de la posición y medios, como lo muestra ahí, y medios. ¿Por qué y medios? Porque esto a lo mucho llega hasta 0, 1, 2, 3, a lo mucho llega hasta 3, ¿no ve? Pero aquí tengo que armar 7, o sea, aquí tengo que, esto más esto ya tengo que ubicar en la posición, esta posición 0, se tiene que ubicar en la posición 0, está bien, o sea,
ahí, porque esa partecita, bueno, tan. Este 0 tiene que ubicarse en esta posición. Está bien, porque 0 entre 2 es 0. ¿Ve? Esta posición 0, 1 tiene que ubicarse en la posición. ¿En qué posición? 2. ¿Ve? En la posición 0, 1, 2 y 3. Entonces, veamos si va a funcionar. ¿Ve? O sea, va a ser intercalado, ¿no ve? Esta posición 2 se tiene que ubicar en la ¿en qué punto? Tiene que ubicar en la posición número 4. Este 3 en el número 6. O sea, ese es uno de los problemas, ¿ve? O sea, en 2, en 4, en 6 siempre se tiene que ubicar el 0, 1, 2 y 3. ¿Ve? Es por ello que se está partiendo entre 2. Lo puedes ir analizando un poco más si quieres ese flujograma, y seguro que va a resultar. ¿Ya? Entonces seguiremos viendo. A ver, voy a seguir yo el flujograma. ¿Ya? No quería explicar cómo se crea este flujograma porque no compete ello. Lo que sí compete es en programarlo, ¿no? Pues se indicaba de que tienen que tener concepto de programación, ¿no ve? Un poco de programación. Ahora, si es que es no, ya, si es que es el otro caso, o sea, voy a utilizar ahora el if, perdón, ahora sí. Si es que es impar, o sea, ¿cómo es para el impar? ¿Cómo es el caso del impar? Es simplemente i, si i menos 1 entre 2, ¿no es? Y menos 1, por ejemplo, puede ser el número 1 menos 1, que es 0. Por ejemplo, aquí el 0, primero el 0 lo va a leer, va a ver si pertenece aquí. 0 entre 2 pertenece al número entero, sí, entonces va a leer acá. No va a irse acá porque 0 menos 1 no pertenece a los números enteros, porque un medio, aunque sea negativo, es 0.5. El siguiente número, el 1. 1 entre 2 pertenece a los números enteros, no. Va a irse acá. 1 menos 1 es 0 entre 2, pertenece a los números enteros, sí, entonces va a entrar acá. ¿No ve? Entonces el mismo caso que este. Me voy acá, pertenece, buscamos aquí está, pertenece a los números enteros, ahí está. Pertenece a, si este es este caso, entonces mi f sub i, se puede copiar si quieres todo esto y modificarlo acá. Mi f sub i ya va a tomar, ya estamos en el caso de que de que i es impar, ¿no ve? Entonces va a tomar el valor de f sub y, ¿no? Va a tomar el valor de f sub y. Listo. ¿Qué más? Eso es todo. Y como resultado quiero que me bote mi vector f, ¿ya? Y veamos si va a dar. Aquí tengo f sub fy, dice. Aquí estoy mal. Aquí tengo que colocarle menos 1, como lo dice acá. Ahí está. Vamos a verificar si está bien. Ya, vamos a verificar. No lo vamos a hacer con las tablas como se lo hace para el caso de la verificación del flujograma, sino lo voy a hacer de esta manera. Lo voy a colocarlo aquí. Está jalando estos dos, está combinando estos dos. Entonces aquí va a estar, voy a colocarle 1, esto va a ser 2, este será 3, esto será 4. Así, solamente esto es para probar. 5, 6, 7,
8. ¿Cómo tiene que estar armado? Tiene que estar el vector f, ¿cómo tiene que estar armado? 1, 2, 3, 4, 5, así bonito, ¿no? Ordenadito. Si no está ordenado, entonces quiere decir que he fallado o que se ha fallado. Bueno, aquí me falta solamente traducir kilonewton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces funciona el flujograma, está correctamente jalando los datos. Ya tengo entonces mi vector fuerza, ¿no ve? Ya tengo mi vector fuerza, como este caso, así f de x para 1, 2, 3, así f1, 2, 3, 4, así de esta manera lo estaba armando, ¿no? En este caso R1, R2 está dando las reacciones, se está notando acá, ¿no? Pero en este caso no lo vamos a notar, esas reacciones. Entonces veo que está correctamente programado para el vector fuerza. Ya tengo mi vector fuerza. Entonces aquí podría decir ya tengo mi vector fuerza. Voy a volver a lo anterior, voy a retroceder hasta que ahí se ha modificado. Así es lo correcto, ¿no? Entonces ya me lo jala todos los valores del vector fuerza. ¿Qué es lo bueno? Que si queremos aumentar más nudos, por ejemplo, voy a aumentar acá, insertar por debajo, diremos, no sé, de alguna X razón apareció un nudo 5 más, como va a aparecer para cualquier otro tipo de serie. Daremos cualquier valor acá, 4, 5, aquí 10, aquí 10, aquí le daré 11, aquí lo daré, no sé, no, aquí lo daré 11, aquí 11, aquí 2, aquí 1. ¿Qué es lo bueno? Ya me lo bota el número de nudos, también ya me lo arma el vector fuerza, de una me lo arma, ¿no? Entonces voy a volver. Ahí está, al mi caso del ejemplo, ¿no? Ya tengo mi vector fuerza. ¿Qué más tengo que obtener? Mi vector, ya bueno, al revés lo hice. Vector desplazamiento. Es el mismo concepto. Es el mismo flujograma que es este, ¿no? La misma fórmula para obtener mi vector fuerza. Entonces voy a copiar tal y cual la fórmula. ¿Para qué voy a...? Si es el mismo... la misma programación, ahí lo ves. Necesito el número de nudos. En este caso ya no necesito las fuerzas, sino la restricción en X y la restricción en Y. Tengo eso. Tengo la restricción en X y tengo la restricción en Y. ¿No? Tengo la restricción en X y la restricción en Y. Listo. Tengo ese dato. Entonces sigo la misma fórmula, sigo, es par, dices, y si no es par, entonces ¿qué tengo que hacer? Aquí ya simplemente, ya no tengo que llamar reacción, sino es desplazamiento, vector desplazamiento. Puedo utilizar el vector desplazamiento o puedo jalarlo esta mejor, que sería un símbolo de desplazamiento, que es este delta, ¿no? Ese delta. Y puedo decir que mi delta, voy a copiar esto, es lo mismo. En vez de ese f ya son deltas. Acá voy a subir un poco. Sigo subiendo. Aquí es delta, ¿no? Es delta, control V. Aquí ya no es f de x, sino restricción, ¿no? Ya estamos utilizando esta restricción en x y la restricción en y. Entonces aquí voy a decir, esa partecita es restricción en x y este otro es restricción. Tengo que escribir tal y cual está aquí reconociendo, ¿no? Tal y cual está jalando los elementos de cada uno de ese vector. ¿Listo? ¿Qué más está fallando? ¿Qué más estaría fallando? Perdón, ¿qué más estaría? Restricción en X, restricción en Y. Y como respuesta, ¿qué tengo que pedir?
aquí me está pidiendo la respuesta F. No quiero la respuesta F, sino la respuesta del desplazamiento, delta. Ahí está. Aquí hemos indicado que simplemente queremos saber si tiene restricción o no. Entonces acá no tiene dimensión. Vamos a verificar si está bien. ¿Cómo lo verificamos? Otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vemos si lo ordena de esa manera. Bueno, supongo que lo va a ordenar 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está de la manera ordenada, está jalando, está intercalándolo, ¿no? Solamente para eso me sirve numerar de esta manera. Vuelvo a lo anterior. Listo. Ya tengo entonces los desplazamientos, ya tengo el vector fuerza, ya tengo el vector desplazamiento. Pero esta programación el usuario no quiere verlo, ¿no? No quiere ver el usuario. Entonces voy a ver un poquito el campo. Voy a irme acá en documentos donde indica, voy a ocultarlo, voy a crear un área voy a crearlo y aquí flujograma de un vector fuerza, dice, ¿no? Entonces esto voy a copiar aquí al área y voy a eliminar ese flujograma del vector fuerza. Después tengo este otro vector, es el vector fuerza. Voy a copiar acá. Ahí está mi vector fuerza. Su flujograma es este. Voy a copiar, voy a pegarlo ahí. Ya, lo voy a eliminar esto. Ya. ¿Qué más? Ya he copiado el vector fuerza, entonces esto yo ya no necesito. Voy a suprimir. Voy a copiar el vector desplazamiento con control C. Voy a ubicarlo acá, control V. Ahí está el vector desplazamiento. Voy a copiar su flujograma. Ahí está. Entonces esto ya no me sirve porque es lo mismo que el de arriba y lo voy a ocultar porque esto el usuario no quiere verlo. Ahí está. Todo está ahí adentro. Entonces aquí simplemente voy a decir control T, vector fuerza. Está. Acá también lo voy a decir vector desplazamiento. Vector desplazamiento. Ahí está, vector desplazamiento. Simplemente le voy a llamar F es igual. Ahí está. No quiero en Newton, quiero en kilonewton. Modifico la unidad, kilonewton. Ahí está. Vector delta o vector desplazamiento. Voy a agarrar el símbolo que he utilizado, que era este, y directamente lo llamo con igual. Ahí está. La programación no quiere ver el usuario, es por eso que lo ocultamos. Listo. Ahí está, introducimos aquí directamente algún dato, me muestra el vector fuerza, el vector desplazamiento, ¿no? El vector desplazamiento simplemente ya sabemos por qué es 1 y por qué es 0, ¿no? Listo, ese era el paso 1, coordenadas, desplazamientos y fuerzas. Bien, vamos a ir con el paso 3.2. ¿Cuál es el paso 3.2? A ver. El paso 3.2 es... bueno, en la que había estado del paso 3.2, vector fuerza y vector desplazamiento. ¿Ve? Eso ya lo tenemos.
Vamos a introducir ahora definición del número de barras y materiales. Ya tengo el vector fuerza. Eso directamente me da, ¿no? Aquí 3.2 si quieres lo pondré. Acá. Perdón. Pero es necesario que sea de manera ordenada. Formato de texto. Voy a agrandar un poco al número 12. Y listo. Ese es el vector fuerza. Me voy a ir con el paso número 3.3. Voy a pintar, me voy a ir al número 12. Listo. Bien. En acá lo que debo de introducir son los materiales y la barra. También tengo que indicar pues esto necesariamente no menciona no introduce el usuario, directamente se obtiene, pero tengo que indicar yo qué tipo de material es, de qué nudo a qué nudo va la barra, todo ello, ¿cierto? Tengo que explicar eso. Entonces, para poder volver a introducir datos, o para que pueda introducir al usuario, me basaré en tablas. ¿Está? No sé, ahí está. Vamos a ver qué tipo de... ahí está. Primero tengo que ver el número de barra, ¿ya? Barra, ¿ya? ¿Qué más tengo que ver? Tengo que ver de qué nudo, o sea, su nudo inicial cuál es, ¿no ve? ¿Cuál es su nudo final de esa barra? ¿Cuál es su nudo final de esa barra? ¿Ya? ¿Qué más? Voy a volver a copiar si quieres este pequeño dibujito. Acá. Ahí está. De la barra, ¿qué más necesito saber? ¿De qué nudo a qué nudo va? Luego necesito saber qué tipo de material está utilizando esta barra. Entonces aquí me falta todavía uno más. Voy a añadir a esa barra. Necesito saber su módulo de elasticidad, ¿no es? Nada más lo voy a llamar. La barra no tiene unidad. Este no tiene unidad, no tiene unidad, no tiene unidad. Este sí tendría unidad. Vamos a llamarle gigapascales si quieres. Gigapascales. Esto puede ser, depende, ¿no? 200.000 si quieres. Ahí está, 200.000, 200.000. Mejor veremos aquí qué tipo de módulo de elasticidad está utilizando. 200 gigapascales o 200 por 10 a la 6 kilopascales. Entonces aquí yo voy a colocar 200 gigapascales. 200. La barra 1 tiene su nudo inicial, es nudo 1. Es por eso la flecha aquí ahora. Empieza de 1 y se va hacia 2. Si hubiera sido al revés, o sea, con el otro sentido, entonces hubiera dicho yo, empieza del nudo 2 y termina en el nudo 1. Así hubiera tenido que llenar esta tabla. Siguiente, nudo 2. La barra 2. La barra 2 va desde el nudo 1 hasta el nudo 3. La barra número 3. La barra número 3 va del nudo 3 al nudo 2, ¿cierto? Su módulo de elasticidad 200 gigapascales. Me falta más, tengo que aumentar. Ahí está. ¿Cuántas barras son? 5 barras. Número 4.
La barra 4 va, bueno, aquí no se nota, vamos a subir un poco bueno, va de 4 a, vamos a subir un poco más. Aquí creo que puedo ganar espacio, La barra 4, que es va del 4 a 2. Va de 4 a 2. El mismo módulo de elasticidad, 200. La barra número 5 va del nudo 4 al nudo 3, ¿cierto? Listo, 200 otra vez. Ya sabemos cómo utilizar las tablas. Ya estamos introduciendo definición de barras y de material. Esto, ¿quién lo introduce? Tan sencillito. ¿Quién lo va a introducir? El usuario, ¿no? El usuario va a introducir. ¿Ya? Esto, si quieres, lo podemos ocultar y darlo como resultado al final, ¿no? Esto directamente bota. Estas coordenadas y todo ello, ¿quién va a introducir? El usuario. El usuario es el que lo introduce. Listo. No es complicado, ¿no ve? No es complicado esta introducción del 3.1. El 3.2 ya por sí lo bota. ¿Qué más hay? 3.4 hasta 3.5 lo voy a copiar. .4 estamos. ¿Qué vamos a definir en 3.4? Vamos a definir la longitud y los cosenos directores. Pone ahí un error. ¿No ve? Este 3.5, la matriz elemental. Eso es el 3.5, que uno no sabemos. Vamos a dejar aquí abajo. Bien, ¿cómo se definir la longitud? Para ello también tengo, ¿cómo se puede decir? Un flujograma, ¿no? Tenemos que definir la longitud, o sea, de la barra, cuánto es la longitud de esta barra, cuánto es la longitud de esta barra, la longitud de esta barra, de esta barra. En cualquier posición, ¿no ve? Porque para este caso es facilita agarrar una calculadora y ya, pero te voy a dar otro caso, te va a seguir complicando, te voy a dar otro caso, te va a seguir complicando. Otro tipo de search, ¿no ve? Muy bien, entonces, ¿en cuál nos vamos a basar? Aquí yo tengo donde creo flujogramas, creo que está por acá. Aquí está, cálculo de longitudes. Ahí. Ahí está la forma de determinar la longitud para cualquier tipo de barra. ¿Ya? Yo me voy a ir acá, me voy a ir a editar. Me voy a sacar una pequeña copia. No se va a notar mucho, pero bueno. Perdón. Estoy mal. No se va a notar mucho, pero va a servir para poder analizar. ¿Qué datos necesitamos? Me dice, a ver acá si es que lo notamos. Necesitamos el número de las barras, que va a llamarse B,
el nudo inicial, el nudo final, tenemos ello, ¿no? El número de nudos, o sea, ¿dónde está el nudo inicial, nudo final? Está acá. Aquí está, nudo inicial, nudo final, ¿no ve? Aquí que me estoy olvidando algo en esto, me falta el módulo de elasticidad como dato también. Cada uno de ellos son vectores, ¿no ve? Este nudo, este n es el número de nudos, que ya lo tenemos como dato. Tenemos el vector de coordenadas, si lo tenemos cuando hemos introducido los nudos, es ahí donde hemos introducido la coordenada en x y la coordenada en y. Esos son los datos que necesitamos. Bien, entonces vamos a definir la longitud. Me dice, voy a guiarme con esto. Voy a empezar a programarlo. Voy a decir, la longitud va a ser igual. Aquí ya tengo que definir, la longitud va a ser igual. Me voy en acá, empiezo a programarlo, teniendo todos los datos que voy a necesitar. Tengo que armar. ¿Cuántas longitudes va a haber? ¿Cuántas barras existen? Las barras existen 5 barras. Entonces tengo que, de alguna manera ya indica que necesito el dato de B, que es las barras. B va a ser otra vez length, ¿no? Length de la barra. ¿Cuánto es? 5, ahí está, length. 5 barras. Esto fácilmente va a ir, si aumentamos esto va a ir variando. ¿Qué datos más necesitamos? Hemos indicado. Barras, NI tenemos ya, NF tenemos, que es nudo final, número de nudos tenemos, vector de coordenadas tenemos, Y, vector de coordenadas en Y también tenemos. ¿No? Con eso vamos a empezar con una variable K, que va a barrer desde 0 hasta B-1. Ya sabemos por qué es B-1, porque empieza desde 0. Entonces con un K, como lo dice, vamos a empezar 0. ¿Hasta dónde? Hasta B-1. A ver, hasta B-1. Luego me dice que te voy a hacer otro estructuras repetitivas, es con una variable i que va a ir desde 0 hasta n-1, que sabemos que es n número de nudos. Entonces desde 0 hasta n-1. Otra vez ya acá me voy en for y desde 0, hemos indicado desde 0 y los puntos hasta n-1, donde n, ¿qué era n? Aquí creo que ya lo hemos definido. N era número de nudos, ¿ve? Número de nudos era. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Hasta ahí estamos bien, estamos simplemente leyendo. Después me dice que cree una función si, if, ¿no? Ya. Voy acá a ver si puedo tratar de copiar esa partecita tan. Ajá. Esa partecita creo que es importante, porque si lo voy a copiar todo no se va a notar nada. ¿No ve? Entonces prefiero acá. O puedo hacer esto. Puedo ir acá, esto también puedo minimizarlo. Ahí, tan, listo. Lo traigo acá. Ahí está. Bien, estoy en este punto, ¿no? Estoy en este punto desde 0 hasta n-1. Listo. Si quieres saber que se entiende, lo vas a revisar, te lo puedo pasar si gustas. Estén acá, ahora me voy a ir a if, ¿no? O sea, primero va a leer todas las barras, después va a leer
todos los nudos, ¿no ve? Todos los nudos va a ir leyendo, ¿no ve? Ahora se va a preguntar si el nudo inicial, este sabemos que es un elemento del vector nudo inicial, sub k, ya, sub k, si es igual, dice, ahí está. Si es igual a i más 1, ¿ya? Sigue todavía en la programación, no seguí todavía la programación, luego vamos a ir viendo para qué me va a ir, me sirve. Estoy en acá, ¿no? Si es que es igual, otra vez voy a crear otra estructura selectiva, repetitiva. Me voy acá. Esta parte, esta es la más complicada, se podría decir, para encontrar la longitud. Estoy en acá en, perdón, ¿cuál era? For. Voy a utilizar la variable j. J pertenece desde 0 hasta dónde dice, estoy en acá, hasta n-1, n-1, j hasta n-1. Luego, ¿qué dice? Luego tengo que, si estoy acá, tengo que volver a crear una función de decisión if si, ahora otra vez, n ya no es n sub i, sino n sub f, nudo final, todo ello también sabemos que es un elemento que va a agarrar un elemento de esa matriz n sub f, ¿no? Va a agarrar, entonces esto tiene que ser una matriz sub k, digo, un elemento del vector n sub f. Si es igual, me dice, si es igual a qué cosa, a j más 1. Estoy siguiendo esa programación y ahorita vemos lo que tratamos de hacer. Si todo eso cumple, dice, tú vas a calcular la longitud de la siguiente manera, dice, L sub k, en este caso, por si acaso esto tiene que ser un vector longitud, ¿no ves? Tiene que mostrarme todas las longitudes de todas las barras, ¿no? Entonces, una vez cumplidas esas condiciones, la posición L sub k de mi vector L va a tomar el valor ¿de qué? Va a tomar el valor de la raíz cuadrada ¿de qué? De la diferencia de x sub i. Dice, ahí yo sabemos que sub i es pues un subíndice de un vector. Va a agarrar del vector x, ¿ya? Del vector x va a agarrar, veamos acá, el i, y lo va a restar el x sub j, que también sabemos que es otro vector. O sea, esta fórmula es de Pitágoras, ¿no? Y eso elevado al cuadrado más, bueno, esto yo lo voy a copiar tal y cual. Yo creo que eso es todo, porque lo demás es simplemente sacar el resultado de L.
más y, y como resultado quiero que me dé ¿qué cosa? El vector L, ¿ya? Por ejemplo, para L sub 0 sería para la barra 1, 7.81. Vamos a comparar con los resultados de acá. Su longitud para la primera barra vale 7.81, el siguiente 9.49, 5, 10.3, 6. Esos deberíamos de tener acá. Tenemos los mismos resultados. O sea que tenemos la longitud, como nos indica. Ahora me faltaría los cosenos directores, ¿no ven? Los cosenos directores me faltaría, ¿ya? ¿Para qué sirven esos cosenos directores? Porque se supone que la matriz del elemento, a ver, me faltaría, ya tengo la longitud, ya tengo definida la longitud. Aquí si quieres lo puedo decir, longitud, ahí está. ¿Qué me faltaría? Me falta pues la variable m. A ver, ¿cómo está definida la matriz de rigidez de un elemento? ¿Cómo está definido? En cualquier bibliografía, si yo tengo una barra con un ángulo alfa que va de esta manera en sentido antihorario, la matriz K está definido por coseno cuadrado de alfa, seno por coseno, seno cuadrado de alfa, seno por coseno de alfa, ¿ya? Luego aquí tengo menos, aquí yo tendría menos coseno cuadrado de alfa, aquí tengo seno por coseno, aquí negativo, pero aquí tengo menos seno por coseno, seno cuadrado de alfa, o tita si quieres, lo que sea, negativo, negativo, y esto se repite allí, es una matriz de 4 por 4, ¿no ve? Esa es la fórmula de la matriz global. En cualquier nomenclatura, en cualquier bibliografía se te va a mostrar eso, o en otras palabras, aquí en la guía podemos verlo, a lo que me estoy refiriendo. Ahí está la longitud. ¿Cómo vamos a calcular? Me dice, aquí está, m, simplemente estoy llamándolo m al coseno, porque sabemos que cateto adyacente, que son las x, sobre su hipotenusa es el coseno. L es cateto opuesto, son las y, sobre su hipotenusa es el seno, ¿no? Solamente que llamo m y l, ¿no? Y esta es la fórmula de la matriz de rigidez, lo que estaba anotando acá. Solamente que en vez de coseno anoto m, en vez de seno anoto l, ¿no ve? Esta es la fórmula de la matriz de rigidez de un elemento sometido a compresión o atracción, en este caso de un elemento cerche, de un elemento que compone a una cerche. Entonces, ¿cómo se calcula cada una de estas? Aquí está, es simplemente la diferencia de sus x sobre su longitud. Entonces yo tengo que hacer otro tipo de programación también para este caso. Como digo, ya lo tengo listo los flujogramas, porque sería perder tiempo en estar armando estos mismos. Entonces en acá me voy a volver, voy a retroceder, y en este caso voy a agarrar el flujograma para ¿dónde está? Aquí de arriba debe estar.
para determinar el coseno de tita, dice aquí, bueno, es el mismo. M, ¿cómo voy a determinar? Prácticamente es la misma fórmula, ¿no? Aquí barras, NI, NF, nudos, es el mismo. Fíjate, es el mismo caso que para determinar la longitud, todo es lo mismo. Lo que único que cambia es la forma de determinar. En vez de determinar la longitud, determinamos pues M, que hemos indicado que es la diferencia entre sus x, f y x, y sobre su longitud, que esto ya hemos determinado, ¿no ve? La longitud ya es un dato conocido ya. Entonces voy a salir de acá y voy a irme en el MATCAD. En vez de longitud, ¿qué vamos a anotar? O sea, en vez de L, desde ahí, ¿no? En vez de L ya es M, ¿no? Un vector M, o sea, los cosenos, el coseno de tita para todos los para todas las barras. En vez de L es M. En acá dice que va a ser, como se ha visto, XF, o sea, X sub, aquí lo voy a colocarlo así, X sub J menos, perdón, creo que ahí mismo no estoy mal. Voy a volver, tengo que copiar, no tengo que modificar ahí mismo, si no, no tendríamos el procedimiento para la longitud. Indica, va a ser la misma longitud, ¿no? O la misma programación, perdón. A mí se lo voy a copiar. Aquí lo voy a traer. Este es M. Todo es lo mismo. Aquí va a cambiar. M. Aquí la fórmula de calcular va a ser X sub J menos X sub I, ¿no ve? Menos X sub I dividido entre la longitud de la barra. Ya hemos determinado la longitud L sub K. Para una coseno de tita para una barra tiene que ser la misma longitud, tiene que ser la longitud de la misma barra sub K, ¿no ve? Entonces acá sub K. Y como resultado, ¿qué es lo que queremos? Queremos M. No tiene unidades esto. Ahí está M. Vamos a verificar 0.68 y el último menos 0.164. Vamos a verificar con con esto. Aquí está. Perdón. Aquí está. 0.68 menos 0.164. Está verificando. Vamos a determinar L. ¿Cómo vamos a determinar L? Aquí ya también yo tengo el flujograma. L ya no es coseno, es seno ahora. A ver, ¿y cómo se determina seno? Aquí está coseno, longitud, coseno, seno. Revisamos, nos acercamos, misma programación, todo es lo mismo también, lo mismo, solamente que aquí en vez de Y, en vez de X son Y ahora, y en vez de M es L minúscula, todo es lo mismo. Entonces voy a volver aquí en MATCAD. Como es la misma programación, voy a copiarlo y voy a pegarlo. Y aquí lo voy a llamarlo L. Listo. Aquí ya es
en vez de M para empezar es L. Aquí en vez de X es Y, ¿no ve? Y. Aquí es Y. Estas Y que son las coordenadas de los nudos. ¿Te acuerdas? Eso hemos introducido en un principio. Listo. Este L sub K para seno de tita para una barra K va a ser su misma longitud para esa misma barra K. ¿Qué resultado quiero que me bote? L minúscula. Listo. Ahí está 0.768, 0.986. Mismo me bota. ¿Cierto? Pregunta, ¿todo esto quiere ver el usuario? No, no quiere verlo. Entonces nosotros vamos a ocultar. Ya, vamos a ocultar. Si quieres desde aquí. Toda esa programación no lo quiere ver el usuario. Entonces otra vez me voy aquí en documento, en área. Y voy a copiar tanto su longitud, voy a copiar su coseno de tita de la barra, voy a copiar su seno de tita, y pues bueno, aquí ya no necesito. El usuario no quiere ver todo esto, toda esta programación no lo quiere ver. No quiere ver para nada, ni siquiera quiere ver esta parte de el número de barras, porque él ya sabe. Entonces acá lo puedo meterlo. Bueno, aquí creo que va a haber un pequeño error. Aquí tengo que tener mucho en cuenta. Tengo que tener en cuenta aquí lo siguiente, que esta B lo voy a copiar, estaba encima de L, tal y cual tengo que copiar, porque si no va a ir variando. Listo. Esto yo no necesito. Toda esta programación yo no necesito, ¿cierto? Simplemente necesito saber la longitud, ¿no ve? Entonces simplemente le llamo. Ahí está la longitud. Necesito encontrar el valor del coseno de tita. Coseno de tita, si quieres lo llamaré coseno de tita llamado M. Ahí está. También necesito el seno de tita, que le hemos llamado L. L es igual. Listo. No necesito nada más. Solamente ello necesito. La programación está por demás, ¿cierto? Listo. Se ve un poquito... se ve bien, no sé, las programaciones siempre se hacen notar exageradas los procedimientos. Bien, ya he determinado cosenos directores, he determinado la longitud de una barra. ¿Qué es lo que me falta ahora? Lo que me falta es el 3.5 que hemos indicado, la matriz elemental, ¿no ve? La matriz elemental es lo que me falta. Ahora, pero para cada uno tengo que crearlo. Complicado, ¿no ve? Complicado. Vamos a hacer lo siguiente para este caso. Perdón, ¿dónde estoy? Aquí en formato de texto, voy a agrandarlo con número 12, o sea 3.5. También yo tengo una, creo que también está acá, no.
la matriz elemental, aquí está. ¿Cómo lo vamos a programar? A ver. Si es pequeño lo vamos a poder, no es pequeño, vamos a tener que verlo en, aquí vamos a irnos en acá, lo mismo que hicimos hace rato. Voy a exportar a una imagen, un momentito, déjenme. Ahí está. Esta es la matriz de rigidez que les he mostrado hace rato en el Word, ¿no? Tenemos que conformar esta matriz. Para conformar esta matriz de rigidez, ¿qué necesitamos como datos? Dice que debemos introducir una variable cualquiera, ahí te lo explico eso, un valor entero que sea mayor o igual a 1. Dice. Esta va a ser, esta X es la que va a definir, por ejemplo, matriz de rigidez 1 o rigidez 2, 3, 4, 5, 6, lo que quieras. ¿No ve? ¿Cuántas, cómo se dice? ¿Cuántas barras tengo? Va a ser la misma cantidad de matrices de rigideces que van a existir. ¿Qué más necesito? El módulo de elasticidad como vector tengo, he introducido como, ¿te acuerdas? 200 gigapascales de Cantor, hemos introducido eso. Longitud, ya tengo ahora el vector longitud, ya tengo el vector longitud. ¿Qué más necesito? Vector coseno, tengo. Vector seno, tengo. Número de barras, también tengo. ¿No ves? Tengo todo ello. ¿Qué tengo que hacer? Primeramente tengo que hacerlo leer, dice, con un k de x igual a 0. Ya, o sea, tengo que hacerlo leer primeramente con tengo que iniciar con 0. Tengo que iniciar esta programación, ya. Luego tengo que ver si x es menor o igual a la barra, porque si es mayor no tiene sentido. Si es menor o igual, entonces utilizamos esta fórmula. Y si no, va a ir buscando otro. ¿Ve? Va a ir buscando otro, y por último quiero que me bote el resultado de la matriz de rigidez de un elemento. Observa cómo lo vamos a hacer esto. O sea, hacerlo para, digamos, suponte que tienes una cercha con 20 barras. Suponte que vas a tener que hacer 20 veces la matriz de rigidez. No podemos hacer eso. Entonces, te voy a dar esta alternativa para que la analices. Veamos, ¿qué necesito como dato? Un valor x cualquiera, ¿ya? Entonces yo voy a llamarlo, fíjate, un vector k como variable x, ¿ya? Fíjate como ya le estoy introduciendo una variable, es igual, otra vez me voy a ir aquí en matemáticas, voy a empezar a programar. Como primera opción me indica que dé el valor de 0, entonces k, no voy a darle k de x porque ya está mencionado, k es igual a, perdón, estoy mal, control z, k, aquí no se coloca igual, ¿cómo se la asigna? Se la asigna con asignación, va a ser 0, luego me dice que vaya a una estructura repetitiva, a un for, perdón, estoy mal, tengo que bajar a un for, ahí está. Me dice que tome la variable j, ya tome la variable j, ya j, que va a ir desde dónde hasta dónde, desde 1 va a ir, dice, desde 1 hasta x, luego me dice que pregunte, consulte, haga una consulta si x, en este caso x es menor o igual a qué, a b. Ya sabemos que es b, ¿no? Ya hemos designado que es b. B es el número de barras, ¿cierto? Si es así, me dice, si eso es verdad, me dice que utilice la fórmula de la matriz de rigidez, que es esta. Entonces anoto tal y cual, ¿no?
O sea, pero tengo que asignar K, la matriz rigidez K. Vamos a asignar. ¿Cómo asignamos? ¿Cómo asignamos? Ahí está. Matriz de rigidez K es igual al módulo de elasticidad. Aquí creo, ¿dónde está matrices? Mucho vamos a utilizar de ello. Complicado. El módulo de elasticidad de J menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque nosotros estamos iniciando desde 1, pero en realidad el módulo de elasticidad empieza, su vector módulo de elasticidad empieza desde 0. Entonces si nosotros nos restamos, va a empezar desde 1 y me lo va a obviar el primerito, que es E sub 0, ¿no ve? O sea, el módulo de elasticidad, el vector módulo de elasticidad empieza con E de 0, E de 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 barras existen. Entonces, si yo no resto con 1, entonces directamente va a empezar con 1. O sea, a este le va a agarrar. Y de esto se va a olvidar. Pero si lo resto, 1 menos 1, 0, va a agarrar a este valor. Va a iniciar desde acá. Es por eso que se le está restando. Tomar nota. Bien. Entonces, ahí multiplicamos, dice, ¿no? Multiplicamos por, bueno, por, voy a copiar esto, porque es lo mismo, veo. Va a agarrar lo mismo el área en esa misma posición, sobre su longitud de la misma posición, ¿eh? Lo bueno es que de una matriz de rigidez, de una barra, es constante. Tiene el tamaño constante, lo diremos, de este 4×4. Entonces por, aquí agarro 2, 3, 4, aquí 4. Ahí está. El primerito, control B. Ahí J menos 1, pero es M, ya sabemos que es M, ¿no ve? Es el coseno de alfa. Eso elevado al cuadrado. Listo. Después dice acá, control C, aquí tengo M, pero multiplicado por, dice L, ¿no ve? L, ya sabemos que es seno, ¿cierto? Es seno. Después aquí, control B, perdón, control Z. Todo esto voy a copiar acá, es elevado al cuadrado. Aquí es lo mismo como indica. Control C, control B. Aquí es lo mismo, menos, pero control B. ¿No? Después, donde aparece ese, otra vez m al cuadrado, aparece en este punto con negativo. Después acá aparece acá con positivo. Luego, eso es lo único que tengo, este otro L, control C, aparece acá, pero con negativo. Luego tengo acá, control B, con positivo. Acá aparece con control B, pero con negativo. Este otro, control C, aquí aparece con negativo. Bueno, es lo mismo. Aquí aparece con negativo, control B. Aquí aparece con positivo. Aquí aparece con positivo. Aquí aparece con negativo. Aquí aparece con negativo. Listo. Y como resultado tiene que botarme el vector K. Listo, atentos acá. For también lo está sacando en la matriz K. Y como resultado quiero el vector K. Aquí no se le puede sacar la igualdad, porque es una función que depende de X. ¿Ya? Vamos a ver si funciona. Vector K de 1. ¿Cuánto es?
tengo un pequeño error, tengo que revisarlo. A ver, veremos. ¿Sabe cuál es uno de los problemas? Es que si bien tengo el módulo de elasticidad, la longitud, no tengo el área. Aquí no lo he definido el área, ¿cierto? No lo he definido el área, entonces tengo que introducir acá necesariamente esa variable. Entonces aquí tengo que introducir el área. Las unidades pueden estar en centímetros al cuadrado. Daremos toditos que sean 100, o veremos acá qué área ha utilizado. El área ha sido 100, 100, la barra número 4 nomás ha sido 200. Toditos son 100, 100, 100, este nomás es 200 y esto es 100. Ahí está. Aquí las unidades, si no me equivoco, es kilonewton sobre metro. Ahí está mi matriz K1. Después, ¿qué matriz más tengo? Control C. Bueno, mi matriz K2. Ahí está, todito me lo bota. Kilogramos por cada kilonewton sobre metro. Voy a copiar este, control C, control V. Todas mis matrices yo lo tengo aquí ahora. Mi matriz K1, mi matriz K2, sin necesidad de estar haciendo uno por uno. K3, K4, K5, y solamente existen 5 barras. ¿Qué pasa con K6? ¿Qué está ocurriendo? 0, no existe más. Tal vez puedo dar un mensaje, pero ya no tanto, como no nos vamos a complicar más con la programación. Pero me está dando las 5 matrices de la barra con esta programación, ¿no ve? Con esta programación se me está dando todas las matrices de canto. Estamos ya utilizando una variable como una función a la matriz. Interesante, ¿no? Bueno, hasta acá espero que puedan repasarlo, véanlo, programenlo si gustan. Está lo más detallado, no me estoy ocultando nada de los flujogramas, está ahí, cada uno de ellas, para que lo puedan hacer ustedes y seguramente mejorarla poco a poco. Voy a acabar con esto, voy a ocultarlo ese KDX porque, como les indicaba, no me interesa cómo lo ha programado. Bueno, al usuario no le interesa cómo lo ha programado, ¿no? Al usuario, ¿qué le importa? Le interesa el resultado. Ahí está la programación, lo voy a ocultar. Pues ya lo tengo, esto lo voy a eliminar nada más. Y voy a subir. Listo, ahí está la matriz elemental de los 5 barras. Bueno, espero que puedan revisarlo, sobre todo, y pues que haya preguntas, los respondo. Espero les pueda servir. Estamos en el 3.5 todavía, ¿no? 3.5. Tenemos que llegar hasta el 3.13. Supongo que la última clase, ya la siguiente clase lo vamos a acabar. Matriz de posicionamiento, matriz global, matriz ensamblada, matriz reducida, resultados. Bueno, aquí vamos a ir volando estos 4 puntos. Bueno, espero que les pueda servir, revísenlo por favor, y cualquier duda pues
mándenme en los comentarios, que siempre lo voy a tratar de responder a sus dudas. Muchas gracias, nos vemos.